¿Qué es el endotelio y cómo funciona eso? El endotelio es una capa de epitelio y subepitelio que está ubicada en los dos sanguíneos de la persona, como que son las dos capas y conforman el endocambio. Yo diría que es un órgano. Ahora sí continúa con la definición. Y los órganos recubrir, y es la parte que está más próxima de la sangre. Recubrir. Como recubrir. 3 a la derecha. ¿Qué es el endotelio? Es un órgano que recubre. Es un órgano bien perezoso. No, tiene diferentes funciones. Ah, bueno, entonces. Quítale la de recubrir, que eso es lo de menos. ¿Qué? ¿Y para qué? 3 atrás. El endotelio es un órgano que está compuesto históricamente de una capa de células planas y recubre los Listo, es un endotelio plano simple, ¿no? y recubre los vasos. O sea, de verdad es bien, o sea, es un órgano bien pendejo, que no hace nada. El micrófono no se rechaza. Pues también ayuda a controlar la vasodilatación y la vasoconstricción mediante óxido nítrico. Ah, ok, entonces ya tenemos una función y es que está modulando el tono del vaso. Y vamos a hablar de que me está regulando la vasoconstricción y la vasodilatación. A tu derecha. ¿Y qué más hace? Aparte de regular el diámetro del vaso, también hace procesos como la permeabilidad vascular para procesos. Listo, entonces es un regulador de permeabilidad, permite o no el paso de ciertas sustancias o células. Ok, ¿qué más? También diría que regula la distribución de líquidos. O sea, Es lo mismo que acabas de decir. También es mediador inflamatorio, tiene funciones endocrinas y regulatorias. Listo, desde la perspectiva de lo que más dijeron, que es lo que menos importa de que recubre, pues sí recubre, pero lo importante es que se da cuenta de lo que pasa en el vaso, y si hay una lesión en el vaso, inmediatamente va a generar una respuesta, y son respuestas que van a llevar a tratar de mantener la sangre dentro del vaso. Y la respuesta que se va a mediar si se lesiona el endotelio, inmediatamente va a ser una respuesta de vasoconstricción para que el diámetro del vaso sea menor y por ende la posibilidad de que se pierda líquido sea más bajita al tener un diámetro más pequeño. Es de las primeras cosas que empezamos a hacer. Así que el proceso de hemostasia, definido como toda la serie de actividades que llevan a dos cosas. Uno, mantener la sangre dentro de los vasos, y dos, mantenerla en forma fluida. Eso es lo que busco con la hemostasia, que la sangre esté adentro y que esté circulando, que esté líquida. Entonces, si está circulando, pues lo que nos decían ahora de que era lo que más en contacto del vaso estaba con la sangre, pues claro, es el que se da cuenta que si hay una lesión y puede salirse por ahí la sangre, pues media los primeros procesos que van a hacer ser disminuir el diámetro del vaso. Pero eso no va a ser solo para eso, también lo vamos a ver que la disminución del diámetro del vaso incrementa la resistencia vascular sistémica si yo no tengo una solución de continuidad en ese vaso, y por ende me va a facilitar los procesos
de hipertensión arterial, siendo uno de los dos determinantes de la hipertensión. Pero dijimos que media situaciones inflamatorias, que es un mecanoreceptor, o más bien un mecanostato, no es un mecanoreceptor, es un mecanostato, así que se da cuenta de qué tanta fuerza se está ejerciendo sobre las paredes, si hay fuerzas de cizallamiento en ese fluido, y por lo tanto también se puede activar con base en esas situaciones mecánicas. Entonces, pues es un órgano bastante interesante porque va a tener funciones desde el punto de vista de regulación local, pero que pueden impactar también a nivel sistémico. La hemostasia entonces va a estar mediada en gran medida por ese endotelio, y el endotelio es el protagonista de todo ese proceso de mantener la sangre líquida y mantenerla dentro de los vasos. Así que 3 a la derecha. Listo, adelante, te presento la célula endotelial funcional. Y tú preséntanos cómo funciona. Pues yo creo que funciona con, pues tenemos angiotensina 2, vasopresina, trombina, factor insulina, y pues se van a unir a receptores, lo que va a iniciar pues una reacción dentro del endotelio. Más específico sería en el núcleo. Donde se va a liberar. ¿Qué es la angiotensina 2? ¿Qué es la vasopresina? Son enzimas. Pero la angiotensina, no, la angiotensina 2 no es una enzima. La vasopresina tampoco, es una hormona. Perdón, que pues en el caso de la angiotensina nos va a ayudar a regular la presión en el En los pulmones, ¿cómo así? pues, o sea, que es producida principalmente en los pulmones y va a ser liberada para que cuando haya algún desbalance ¿De dónde viene esa angiotensina? O sea, ¿qué hizo finalmente que yo tuviese incremento de angiotensina 2? Si estás involucrando todos los órganos, solo cuentan en general, que ya eso también lo hablamos hace rato. pues hubo paso ¿Qué provoca la angiotensina 2? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Cómo? Vasoconstricción, ok. Entonces decíamos que venía de la renina, por allá, aparato extraventricular, se producía renina, esa me convertía la angiotensina 1 en angiotensina, en el pulmón si cambio la angiotensina 1 por angiotensina 2, y esa angiotensina 2 va a tener 2 dianas, que son ¿cuáles? pues una es el otro. Pues sí, pero porque
tenemos vaso sanguíneo a través del endotelio. Esta es una de las dianas, el endotelio, receptores tipo 1 de la angiotensina 2, que son los que me van a mediar el incremento de la actividad de endotelina a partir de ese endotelio. Está induciendo transcripción de endotelina. ¿Sí o no? ¿Dice el esquema de eso? Abajo está la endotelina 1. Listo. Pero entonces hay otros factores adicionales a eso, como por ejemplo vasopresina. ¿Qué es la vasopresina? Rapidito, una búsqueda, ¿qué es vasopresina? Hormona antidiurética. También tengo varios subtipos de receptores, unos que tienen que ver con la retención de agua libre y otros que tienen que ver con la vasoconstricción. Listo. Factor de crecimiento transformante, la insulina, y ahí vemos una asociación. Se plantea que si yo tengo 100 diabéticos, 100 hipertensos, perdón, ya de entrada el 20% de ellos van a ser diabéticos. Y vamos viendo que si estamos hablando de diabetes 2, que son estados de hiperinsulinemia, pues probablemente la hipertensión en realidad viene mediada por un incremento de la insulina afectando el endotelio y generando un incremento de la vasoconstricción. Continúa, vámonos para el otro lado del endotelio, de esa célula. El otro grupo de estímulos. Pues está acetilcolina, bradiquinina. Acetilcolina, contextualízanos, ¿eso de dónde viene? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de acetilcolina? Estamos hablando de ¿Autónomo o voluntario? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático, ok, si estamos hablando de periferia. pues la acetilcolina nos va a ayudar a promover la vasodilatación. Toda esa línea de estímulos que tenemos allí van por la línea vasodilatadora porque van a incrementar la transcripción de qué sustancia. Abajo. Óxido nítrico, cuyo sustrato, el principal sustrato para la producción, va a ser la L-arginina como aminoácido. Esa L-arginina simplemente es sustrato, pero lo que va a producir el óxido nítrico va a ser la óxido nítrico sintetasa, que tenemos varios objetos. Listo, muchas gracias. Entonces, si yo estoy hablando de que tengo una lesión de vaso, del vaso, con V y con S, y que por lo tanto se puede perder sangre, pues lo que tengo que hacer es tratar de disminuir la pérdida. Y esa disminución de la pérdida va a estar dada por el incremento de la endotelina y generación de vasoconstricción. Esa es la primera respuesta, la más inmediata, y es la primera fase de la hemostasia como proceso para mantener la sangre fluida dentro de los vasos. Pero eso no es suficiente porque yo disminuyo el diámetro del vaso, pero no lo colapso, o sea, no lo cierro del todo. Así que tendremos que entrar en la segunda fase de la hemostasia, que la denominamos hemostasia primaria. Y en la hemostasia primaria el protagonista es la plaqueta. 3 a la derecha. ¿Qué es la plaqueta? Entonces empecemos a pasar de a uno para adelante. Bueno, la plaqueta es un componente de la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es líquido, y las arterias y lleva oxígeno. Eso es mentira. ¿Qué es la sangre? La sangre es un fluido que está compuesto por plasma, por proteínas séricas, por... Pues no es un líquido, bueno, un fluido, pero ¿qué fluido? O sea, fluido es una cualidad.
¿Cualidad de qué? De una sustancia, una materia. Una. ¿Qué quieren ayudar allá? Pues desde que la sangre, la combinación de diferentes células, también proteínas, agua, que circulan por las arterias y demás. Y eso en medicina, ¿cómo lo llamamos? Pues sería No. Adelante. ¿Qué es la sangre? ¿Y qué es la sangre? ¿Listo, verdad? Recuerdo cuando habían dicho que la sangre está compuesta por agua, que está dividido por varias partes. Una parte pues en la plasma y lo otro que es, no me acuerdo de eso. O sea que tengo células y una cosa extracelular ahí que las no suelo dependiendo de la definición, ¿sí o no? Tiene más café. ¿Y eso qué es? Tiene más café. Tejido conectivo, es un tejido conectivo fluido. Entonces no quiero que la sangre sea un líquido porque tiene células y tiene proteínas y tiene una cantidad de cosas. Es fluida, sí, pero es un tejido conectivo fluido. Entonces vamos a tener células que lo conforman y una matriz extracelular. Lo único es que la matriz extracelular es fluida. Ahora sí, ¿qué es la plaqueta? O sea, solo tengo plaquetas en la sangre. Tres a la izquierda. Plaquetas son pedazos de células que ayudan a formar coágulos. Ah, no son células. ¿Sí o no? Creo que no. No son células. ¿Seguro? ¿No seguro o no son células? No estoy seguro. Ah, yo sí estaría seguro de que no son células y me quedaría con lo que acabas de afirmar. Son pedazos de una célula que se rompió y la célula que se rompió es ¿cuál? El megacariocito. Entonces son corpúsculos. Podemos decir que son células porque no tienen núcleo, no se replican, no cumplen con la definición de célula. Son corpúsculos que quedaron con una serie de enzimas que se sintetizó o se sintetizaron en el megacariocito, pero ya, y van a salir a circular con la carga de enzimas, receptores y todas las cosas que tiene, pero que se heredó en el momento en que ese megacariocito se fraccionó. Vamos a tener un tiempo de vida entonces relativamente corto porque no se puede regenerar. ¿Cuánto va a ser el tiempo de vida media de las plaquetas? De 5 a 10 días, manejamos en promedio como 7 días. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a saber también cuando hagamos intervenciones mañana en cuánto me pueden durar las intervenciones y qué cosas tendría que hacer en ese tipo de cosas. Si las plaquetas son las que primero responden ante una lesión del paso para tratar de disminuir la pérdida de sangre que podemos tener allí, las plaquetas deberán estar casi que activadas. O sea, yo tengo que estar reprimiendo su activación. De manera que dejo de presentarle las sustancias que repriman y tan pronto le quito la sustancia que reprima, la plaqueta se activa. Porque necesito acción inmediata.
Así que todo esto que vemos ahí, todos esos receptores, están listos, están ya dispuestos a trabajar siempre y cuando el represor se lo permita. Y el represor va a ser esta sustancia. 3 a la izquierda. La otra izquierda. Eso. Por aquí en la vía de represión, cuéntanos qué es eso. ¿Qué ves ahí conocido? Pues de una proteína G. ¿De qué subtipo? Sub-S, ¿Listo? que es activada por una proteína G. No, esto es una prostaglandina. Prostaglandina. ¿Y qué es una prostaglandina? Es un factor que promueve la inflamación. Listo, está dentro de las sustancias mediadoras de la inflamación. ¿De dónde proviene? Sí, el ácido araquidónico como sustrato, por lo tanto viene como un producto de la actividad de una ciclooxigenasa. Ya miraremos de cuál después. Entonces la prostaglandina, que viene de ciclooxigenasas, me va a generar una inhibición de la plaqueta, específicamente la prostaglandina I2, que también la llamamos prostaciclina. Esa prostaciclina se está produciendo en el endotelio sano. Así que ya del esquema anterior, donde teníamos por un lado endotelina y por el otro óxido nítrico, pues quiere decir que el endotelio sano tiende a ser ese endotelio que me está produciendo óxido nítrico y que también me está produciendo prostaglandina I2 o prostaciclina. Y si es sano, pues tiene que ser el modo constitutivo. Así que ¿cuál ciclooxigenasa va a ser la que está actuando ahí? ¿Cuántas ciclooxigenasas tenemos? 4. En periferia sí hay 2, la 1 y la 2, pero a nivel central tenemos la 3 y la 4. Listo. Entonces, ¿la 1 o la 2? La 2 es la inducible, la de la inflamación, ¿no? Es la 1 que es la constitutiva. Y se está produciendo en el endotelio sano. En la medida en que yo tenga endotelio sano, libera prostaglandina I2 y las plaquetas que estén por allí no se van a activar. En la medida en que el endotelio se lesione, cesa la producción de prostaglandina I2 y por lo tanto esas plaquetas que estén por ahí no van a ser inhibidas. De hecho, van a tender a ser activadas. Y en el proceso de activación se van a expresar todos estos otros receptores que ya vamos a ver cómo funcionan y allí también vamos a plantear las posibles intervenciones terapéuticas. La plaqueta entonces es un corpúsculo que va a tener una forma ovoide. ¿Qué cosa garantiza que la plaqueta sea ovoide o qué cosa garantiza que una célula tenga la forma que debe tener? El citoesqueleto. Así que quiere decir que aquí hay un citoesqueleto que garantiza la forma ovoide y tiene unos receptores de membrana. En este caso vamos a hablar de uno específico para el inicio de la actividad, que son unas glucoproteínas. Y vamos a tener un complejo de 3 glucoproteínas que son la 1B, la 9 y la 5. Entonces estos son receptores 1B59. Ese receptor 1B59 está expuesto en esa plaqueta ovoide que está circulando. Pero él es afín a una sustancia que está en el subendotelio. En el subendotelio tenemos el factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand, si está en el subendotelio, cuando el endotelio se lesiona, queda expuesto. Y es ese el que se va a unir con la glucoproteína 1B59 y va a hacer que esa plaqueta deje de ir a velocidad rodando por ahí y la empieza a detener. Hay otros ayudantes para el proceso de disminución de la velocidad de rodamiento de la plaqueta y son las selectina P específicamente. Entonces ella empieza a disminuir velocidad, el 1B59 se encuentra con el factor de von Willebrand y termina anclando esa plaqueta al subendotelio, o sea, a la zona de la lesión. Así que en la zona lesionada van a quedar muchas plaquetas, pero las plaquetas pues tienen forma ovoide. Y si yo tengo un hueco y lo lleno de pelotas, ¿queda sellado? ¿Sí o no?
No, porque los espacios entre las esferas van a permitir el paso del líquido. La única manera de yo sellar, si esto lo lleno, aquí hay un hueco, y lo lleno de esferas, la única manera de que quede sellado es que las esferas se desinflen, pierdan su forma y se peguen unas con otras. Si no, no lo voy a conseguir. Así que el siguiente paso va a estar dado por la pérdida de forma de la plaqueta. En la medida en que esta plaqueta se unió a este subendotelio, pues a través del 1B59 empieza a presentar otros receptores y empieza a generar una cascada de activación. Esa cascada de activación hace que el citoesqueleto, que lo teníamos submembranal para mantener la estructura de la plaqueta, migre al centro. ¿Quién hace que haya movimiento dentro de la plaqueta? La actina. Entonces esa actina, en la medida en que esta plaqueta se activó e incrementó calcio citosólico, la va a degranular además, va a hacer que se contraiga y jala todo el citoesqueleto al centro. La plaqueta se deforma. Y una consideración especial de esa plaqueta ovoide que estaba circulando inactiva es que tiene invaginaciones de membrana. Así que se ve ovoide, pero tiene parte de la membrana oculta. Y en esa parte de la membrana oculta tenía otros receptores que van a ser bien importantes ahora, que son también del tipo de glucoproteínas. Y es otro complejo que es el complejo 2B3A. En la medida en que la plaqueta se activó, o sea que se deformó, quedó atada al piso de la lesión, también va a expresar receptores 2B3A. Y esos receptores 2B3A van a ser muy importantes en la conformación del coágulo. ¿Por qué? Los receptores 2B3A, que son los que tenemos por acá en blanco, son afines al fibrinógeno. El fibrinógeno es una sustancia que se está produciendo a nivel hepático y está circulando. Si yo pienso en la palabra fibrinógeno, quiere decir que es un precursor de otra cosa, es el precursor de la fibrina. El fibrinógeno solito no hace nada, es una proteína circulante. Cuando se encuentra con el receptor 2B3A, que se activó, que salió y se expuso en la superficie de la plaqueta, pues lo que vamos a tener es que se une a él. Y por lo tanto la plaqueta con sus receptores 2B3A se va a unir al fibrinógeno. Y todas las plaquetas que están llegando allá expresan 2B3A. Así que las plaquetas van a quedar unidas entre sí por puentes de fibrinógeno que están unidos a sus receptores 2B3A. 2B3A, fibrinógeno, y aquí viene otra plaqueta con su 2B3A pegado a la misma molécula de fibrinógeno y se establece una unión entre plaquetas. Eso intenta parecerse a lo que fue el endotelio que había ahí abajo y que se dañó. Intenta establecer una especie de uniones intercelulares, pero que son externas, porque pues yo no puedo hacer o inventarme desmosomas o cualquier cosa aquí rápidamente para que se unan y sellen. Así que lo que hago es esos puentes de fibrinógeno. Y ese fenómeno va a tener una primera capa de plaquetas que son las que llegaron 1B59, se activaron por factor de Von Willebrand, cubrieron la lesión. Pero esa primera capa de plaquetas es muy débil porque estas uniones son muy inestables. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues la unión hace la fuerza. Esas plaquetas que están en el piso generan una superactivación, se degranulan. Y dentro de lo que degranulan liberan ADP, liberan más factor de Von Willebrand, liberan trombina y sobre todo liberan una sustancia que se llama tromboxano A2. Esas sustancias, cuando salen de allí, de esas plaquetas, pues lo que hacen es activar a las plaquetas que van pasando. Como esas plaquetas no van a estar en contacto con el subendotelio para activarse a través del 1B59, pues se activan a partir de las sustancias que se degranulan de ellas y que me van a permitir la activación de la plaqueta a través de receptores específicos. Ese tromboxano A2 es bien importante porque es uno de los puntos de intervención farmacológica más grandes que tenemos. 3 a la izquierda.
¿Qué es el tromboxano? ¿Eso de dónde viene? Es un derivado del ácido araquidónico, si no estoy mal. Creo que es COX-2 porque se produce ante una inflamación. Consideramos entonces que aquí será específicamente COX-2. COX no porque se está produciendo. Porque es constitutivo más bien, ok. ¿Qué más? Que también promueve la agregación plaquetaria, media la vasoconstricción. Listo, o sea que está promoviendo todo lo que estamos buscando en esta fase de la hemostasia. Cuando nosotros tenemos lesiones endoteliales tipo ateromas, o sea, esas acumulaciones de colesterol que finalmente generan una placa dura que se puede volver inestable y romperse, pues cuando se rompe un ateroma, se lesiona el endotelio igual que ante una herida. Así que la respuesta va a ser la misma. Ese endotelio no sabe que es que yo soy parte de un ateroma en la coronaria y no me puedo activar y generar hemostasia, ¿no? Es un endotelio que se rompe y genera hemostasia. Eso es lo que pasa entonces, un ateroma, una placa inestable, se rompe, se desencadena todo esto y lo primero que viene es agregación plaquetaria y todas esas plaquetas que se acumulan en ese vaso pequeño pues van a obstruir la circulación de sangre por el vaso y es donde viene el infarto. Por eso, cuando nosotros damos un antiinflamatorio no esteroideo específico que es ácido acetil salicílico, a dosis bajas que solamente me alcance a modificar COX-1 para estas plaquetas, pues entonces lo que estamos haciendo es evitar la agregación y evitar la presencia de segundos episodios de eventos cardiovasculares y es de los medicamentos que más ha demostrado ser efectivo en prevención secundaria. Ojo que es en secundaria, en primaria no ha demostrado que sea mayor el riesgo, el beneficio que el riesgo. En prevención secundaria, o sea, pacientes que ya les dio, o sea, pacientes que ya tienen placa, se ha demostrado que sirve. Ya mañana miraremos entonces cómo funciona esto. Recordemos, estamos terminando entonces aquí la hemostasia primaria, perdón, que es la segunda fase de la hemostasia, que se llama agregación plaquetaria. Ojo, hemostasia no es igual a coagulación. Coagulación es una de las actividades de la hemostasia. De hecho, la hemostasia secundaria, que es la que sigue, es la coagulación. Así que ya hablaríamos de eso y del enlace con la agregación plaquetaria, que es esta. ¿Cómo se va a dar esa activación de la plaqueta? Y es que aquí ya empezamos a tener cositas que me van a activar la coagulación y en paralelo se va a activar la plaqueta y la coagulación. Este es el esquema de activación de esas plaquetas que no se activaron por un OV59, sino que se activaron por esas plaquetas que estaban en la base, 3 a la izquierda. Otra vez. Todo tuyo el esquema. Las plaquetas de la base de granularon ATP, ADP, serotonina y tromboxano. Esta marca que es buena. No importa cuánto me castigan. Vamos a ir por la parte de la activación de ATP. Por donde quieras, al frente y nos vas llevando en el mapa. El ATP va a generar una fluctuación en el calcio intracelular, supongo, que va a generar el cambio de la forma, lo que veíamos de lo que nos explicó ahorita, claro. Para todos. Okay, nos explicó ahorita que el cambio de la forma de la plaqueta, en fin. ¿Te puedo hacer el micrófono? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer el micrófono? Por supuesto. El micrófono no se rechaza. No te puedo obligar a salir.
Salimos al frente y vamos siguiendo la ruta del mapa. Entonces, después de la GSDK se va a cambiar la forma. Y también se va a activar el receptor. Me perdí, ¿qué? Después de que cambie la forma supongo por el aumento del calcio, también se va a activar el receptor LIPI, no, 2B3A. Y Que ya dijimos que sirve para formar los puentes de fibrinol. sí. Ajá. Y esto, pues acá es lo de la iniciación de la. Pero hay otra vía distinta al incremento directo del flujo de calcio, que es a través de los receptores P2Y. Y esos son activados por ADP. Listo, ADP activa P2Y. Y entonces, Y ahí ya va por una. ¿qué tipo de receptor es? Ah, de una proteína G sub Q. Ok, entonces ¿qué G sub Q que activa? G sub Q activa PLC. SPLC, ¿qué será? Jamás hemos visto eso. Sí, pero no es que Felipe no sé. Es fosfolipasa Ya C. puedes seguir. Hemos hablado hasta el cansancio de los efectos de la G sub Q. Activa fosfolipasa C y fosfolipasa C tiene dos productos que son cuáles. El inositol-trifosfato Sí. y el De diacilglicerol. acetilcerol. Ok, sigue al frente. Entonces, el diacilglicerol activa la PKC. Proteinquinasa C, Sí. Y que lo que hace es degranulación. degranular, lo mismo que hicieron las otras. Sale más ADP para activar más plaquetas. Y el inositol trifosfato, ¿qué hace siempre dentro de la célula? Calcio. Incrementa el calcio citosol. Y entonces o degranula o contrae. Aquí contrae y degranula, ambas cosas. En este corpúsculo hace las dos cosas. Listo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, de ahí ya. Y de la, por el otro lado, activa una proteína G sub I, que también tiene dos caminos posibles. El primero es Dijimos que hacía la denilato ciclasa en la célula, lo dijimos al inicio de esta sesión de hoy. De ese esquema que tocamos hace más. eso es lo que pasa el AMC cíclico. El AMP cíclico que hacía, ¿inhibía o activaba la plaqueta? Inhibía la plaqueta. Acá tenemos la vía de inhibición por adenilato ciclasa. Listo. Entonces, siguiendo esa vía, si yo inhibo la adenilato ciclasa, ¿voy a activar plaqueta o la voy a inhibir? A inhibir, seguro. Menos por menos da. Listo. Y si la adenilato ciclasa es inhibidora y yo inhibo a la adenilato ciclasa, la activo. Listo. Ejemplo, trombina vía G sub I me va a generar inhibición de adenilato ciclasa. Por lo tanto, inhibe. Ya la trombina, que es un producto de la coagulación, me va a generar activación de la plaqueta. 2B3A dijimos que activa por todas las vías de movilización de calcio, ok, y el fibrinógeno formando los puentes. Tromboxano me va a actuar a través de fosfolipasa C, que es lo que estamos viendo, y vamos a tener el receptor P2Y12. ¿Qué pasa con el P2Y12?
La G es inhibitoria, entonces va a activarla. Así que por eso ruta podríamos tener activación. Por la vía de prostaglandina E vamos a tener también inhibición de la activación. Así que receptores P2Y tienden a generarme activación, mientras receptores para tromboxano, trombina me generan activación. Listo, muchas gracias. Ahora sí hablemos de hemostasia secundaria. Y con hemostasia secundaria estamos hablando de coagulación. Sí, ¿qué es eso? Cuéntanos. No, pues, o sea, son los factores para llegar a pues, para activar la coagulación. Listo. Está la intrínseca y extrínseca, que ambos tienen que llegar a la común, si el factor 10. Excelente, listo. Entonces vamos a tener la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. Debo confesar que no tengo ni idea de cómo funciona la intrínseca, no me interesa, no me importa, porque eso se reevaluó desde 1997. Ratico ya. Y la vía intrínseca solamente me sirve para demostrar el funcionamiento de modelos in vitro. Me quedé entonces con la extrínseca. Y para la extrínseca ya encontramos un modelo que sí me explica el funcionamiento in vivo del problema. Esto es historia de la medicina. Aquí sí hablamos de las dos vías que vamos a tener. Dentro de esa extrínseca vamos a tener, o se plantea el modelo de la tenaza. Pero esta tenaza, una tenaza bien escrita se escribe con C. Pero esta tenaza es con S. Y es porque no es en español. Es TENT10 y asa de una enzima que lo rompe. Así que todo el proceso que vamos a ver va a ir destinado a generar la ruptura del factor 10. Cuando yo rompo el factor 10, lo estoy activando. Produzco factor 10 activo. Entonces vamos a partir del mismo proceso y es la lesión del endotelio. La lesión del endotelio para activar plaquetas me expuso factor de von Willebrand. Mientras que acá, o en paralelo, se está exponiendo algo que se denomina el factor tisular. El factor tisular expuesto va a ser muy afín a unos factores de coagulación que están circulando y que se producen en el hígado. Esos factores, para poder funcionar, tienen que haber sufrido una carboxilación a expensas de vitamina K. La vitamina K carboxila esos factores y solo carboxilados se pueden activar. Entonces, los denominamos factores dependientes de vitamina K. Van a ser el factor 2, el factor 5, el 7, el 9 y el 10. El 5 entra en discusión porque no es de producción exclusiva por el hígado, sino que también tiene algo de producción endotelial. 25790 va a ser el número mágico para ser dependientes de vitamina K. Entonces, dentro de esos factores, la vitamina K los carboxila y permite activación. No modifica su producción. Yo puedo tener déficit de vitamina K y producir los factores. Lo que pasa es que no se van a activar porque no están carboxilados, porque no hay vitamina K. ¿Listo? Entonces, el factor tisular se va a unir al factor 7 y lo va a activar en la medida en que se une a él. Así que voy a tener un complejo que es factor tisular, factor 7 activado. Ese complejo toma el factor 5 y lo activa y lo pega a él mismo. Así que el factor 5 empieza a ser una especie de cofactor para esta actividad. Lo más importante que va a hacer ese complejo 10-ASA, pues va a ser la activación del 10. Ese factor 10 activado, en presencia del 5 activado, me va a generar la conversión del 2 en 2 activo. También lo rompe. El 2 se llama protrombina y el 2 activo se llama trombina. Así que la actividad del 10 lo que hace es favorecer una actividad protrombinasa. Me convierte protrombina en trombina. En paralelo, este proceso de activación del 10 o este 10 activo me genera la activación de otra sustancia
que es el inhibidor del factor tisular. Así que directamente estoy haciendo un proceso de retroalimentación negativa y bloqueo al factor tisular con su inhibidor. Así que este proceso es autolimitado. Y voy a tener una escasa producción de trombina. Cuando hay trombina, y es poquita, ella lo que alcanza a hacer es también una actividad ASA, pero del 8, del 5 y del 11. Así que activo al 8, activo al 5 y activo al 11. Eso es lo que me queda de este producto. Y alguito de activación de plaquetas, porque vimos que la plaqueta también se activa por trombina. Entonces voy a tener plaquetas activadas. Sobre esas plaquetas activadas se va a depositar este factor 8 que se produjo acá. Y se va a encontrar con que el complejo 10 ASA no solamente fue 10 ASA, también fue 9 ASA. En paralelo me generó la activación del factor 9. El 8 y el 9 activos se depositan sobre la plaqueta y conforman un segundo complejo 10 ASA. Esta es la primera fase de la coagulación que denominamos fase de acción rápida transitoria. Es el momento de activación. Y es autolimitada por la presencia del inhibidor del factor tisular. Pero me va a desencadenar una segunda fase, que esa es una fase de acción lenta y continua. Esa fase de acción lenta y continua pues va a depender de lo que pasó en la plaqueta. Se acumularon el 9 y el 8. Conformaron un nuevo complejo 10 ASA, 10 activo con el 5 activo igualito que al inicio, conforma el complejo protrombinasa, lo mismo, pero aquí la protrombina se va a perpetuar y va a producirse en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque aquí no tengo un inhibidor natural dentro del mismo proceso. Así que la trombina ya no solamente me va a generar la activación de esos factores, no solamente me va a activar plaquetas, sino que va a cumplir su función primordial. Y su función primordial es convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Dónde habíamos dejado el fibrinógeno? Lo dejamos en una parte hace unos minutos. Listo, están las plaquetas pegadas al fibrinógeno. La fibrina es un polímero de fibrinógeno. Así que lo que hace la trombina es polimerizar el fibrinógeno. Quiere decir que las plaquetas ya no quedan unidas por puentes de fibrinógeno. Las plaquetas quedaron pegadas a una red de fibrina. Y ya que pegada a una red de fibrina, la fibrina le va a dar estabilidad a esta estructura para resistir toda la fuerza que el fluido está ejerciendo sobre la pared del vaso. Para que sea más fuerte, ¿es más fuerte algo blandito o algo duro? Duro. Y si tengo agua, ¿es blandito o es duro? Blandito. Así que saquemos el agua de acá. ¿Qué hacemos? Hacemos una contracción final de las plaquetas. Y al contraerse las plaquetas, me van a generar salida del agua y denominamos esto estabilización del coágulo. Y ya ahí voy a pasar a tener un coágulo. Listo. Cuando se resuelva, el endotelio sanará y miraremos qué más va a pasar. Nos vemos mañana entonces.